Historia 1. Ali, soy un gran excursionista. Estaba haciendo senderismo en Utah durante un viaje por todo el país que estaba tomando después de terminar con quien pensé que sería mi prometida. En resumen, la encontré engañándome con uno de mis amigos más cercanos. Fue una traición total por ambos lados. Tenía 31 años. Utah era en realidad uno de los estados por los que más me emocionaba pasar. Hay unos bosques increíbles allí que creo que cualquier excursionista soñaría con explorar. Había elegido el Bosque Nacional Wasatch Case como mi destino en Utah porque había escuchado muchas cosas buenas sobre él. Uno de sus mayores atractivos para mí era que tenía muchas áreas aisladas a las que podía acceder fácilmente. Prefiero hacer senderismo solo, así que los senderos concurridos, llenos de gente, no son lo mío. Elegí una zona sin nombre del bosque y conduje mi coche por un camino de acceso estrecho hasta donde pude. Aparqué, salí del coche y observé mi entorno. Me equipé y revisé mi teléfono. Sin servicio, justo como me gusta. Hice una nota mental de mi punto de partida y comencé la caminata. Sé que hacer senderismo solo en un territorio inexplorado es peligroso, pero no me divierto tanto siguiendo una ruta designada. Siempre descargo el mapa digital del lugar que planeo explorar. Mucha gente no se da cuenta de que el GPS de tu teléfono sigue funcionando sin servicio. Sé lo que probablemente estás pensando, pero no me perdí. Ojalá pudiera decirte que de eso trata la historia. La realidad de lo que me pasó es algo que todavía estoy tratando de entender. Mi destino era un mirador en la cima de la montaña, que estaba a unas 3 o 4 millas de distancia. El terreno era bastante difícil, por lo que solo estaba avanzando a unas 1,5 millas por hora. Aproximadamente 1 hora después de comenzar la caminata, empezó a llover. Aunque era una lluvia ligera, me negué a seguir caminando. Hacer senderismo bajo la lluvia es una de mis mayores molestias. Molesto, me di la vuelta y comencé a desandar mis pasos. Finalmente, vi mi coche a lo lejos y me sentí aliviado de que esta salida fallida pronto terminaría. Llegué a mi vehículo y me encontré con una vista aterradora. Las 4 llantas estaban pinchadas. Sentí que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. No había ninguna posibilidad de que las 4 llantas se hubieran pinchado accidentalmente. Esto había sido deliberado. Giré la cabeza rápidamente, escaneando el bosque en todas direcciones. Nada. Escuché con la mayor atención posible, pero cualquier cosa que pudiera haber escuchado se ahogaba con el golpeteo de las gotas de lluvia sobre las hojas y los arbustos. Evalué mis opciones. Sin servicio, estaba básicamente perdido. Necesitaba encontrar señal para poder pedir ayuda, pero, hasta donde recordaba, había perdido el servicio a más de 20 millas por el camino de acceso. Caminar de regreso hacia la civilización parecía una opción agotadora. Necesitaba encontrar un terreno elevado. Afortunadamente, el destino que originalmente había elegido era precisamente eso. Tenía que arriesgarme. No me sentía seguro caminando 20 millas por la carretera, donde estaría básicamente al descubierto. Sin pensarlo más, me di la vuelta y volví hacia el bosque y comencé mi ruta nuevamente. Estaba a mitad de camino hacia la cima cuando escuché un leve susurro que venía de detrás de mí, tal vez a unos 40 metros de distancia. Empezaba y se detenía, al mismo ritmo que mis movimientos. No quería girarme para mirar. Simplemente aceleré el paso, sabiendo que probablemente era un excursionista más rápido que quien o lo que me estuviera siguiendo. El sol comenzaba a ponerse, proyectando una sombra inquietante sobre el bosque. La lluvia seguía cayendo
y empezaba a ponerme nervioso. Después de poner algo de distancia entre mí y lo que me estaba acechando, miré disimuladamente por encima del hombro. No vi nada, pero alguien podría haberse escondido fácilmente detrás de cualquiera de los innumerables árboles del bosque. Finalmente, llegué a la cima. Por algún milagro, había señal allí. No perdí ni un segundo, ni siquiera me detuve a admirar la vista. Le dije a la policía exactamente dónde estaba mi coche y expliqué lo que había sucedido, incluida mi sospecha de que me estaban acechando. También le dije al operador que tenía APAA. Colgué, aliviado de que alguien supiera dónde estaba. Sin embargo, había un problema evidente. Tendría que volver a atravesar el bosque antes de que oscureciera por completo, evitando a quienes me seguían. No podía simplemente caminar en línea recta de regreso al coche. Eso sería pedir problemas. Pensé por un momento antes de concluir que tendría que intentar caminar en un semicírculo de regreso a mi coche, esperando evitar cualquier tipo de trampa que alguien hubiera puesto. Caminé en paralelo al acantilado durante un tiempo. Antes de entrar al bosque desde otro ángulo, no me había molestado en analizar esta área del bosque, así que abrí el mapa en mi teléfono y recé para que mis habilidades de navegación no me fallaran. Las cosas iban bien por un tiempo. No había escuchado ningún sonido inusual detrás o delante de mí. Tal vez hablé demasiado pronto, porque no pasaron 30 segundos después de haber pensado eso, cuando escuché el crujido de una ramita a mi izquierda. Me giré para mirar, pero no vi nada. Y unos minutos más tarde, escuché otro sonido, esta vez directamente detrás de mí. Mi sangre se heló al darme cuenta de que había varias personas allí afuera. Aceleré el paso de nuevo, entrando en un trote ligero. Como si las cosas no fueran lo suficientemente aterradoras, me encontré con algo que elevó mis niveles de pánico de 5 a 10. Había un campamento improvisado literalmente escondido en el bosque. Había 12 o más troncos colocados en círculo alrededor de una fogata. Alguien había estado allí recientemente. Corrí alrededor y seguí adelante, echando miradas hacia atrás de vez en cuando. Unos minutos después, escuché algo a mi derecha esta vez. Me giré lo suficientemente rápido como para ver apenas el pie de alguien saltar detrás de un árbol. Eso fue suficiente para mí. Mi trote ligero se convirtió instantáneamente en una carrera a toda velocidad a través del bosque. No me importaba lo fuerte que fuera. Necesitaba salir de ese bosque. Mientras corría, los sonidos a mi alrededor se volvían más fuertes. Estaba claro que me estaban persiguiendo. Ya ni siquiera intentaban ocultarlo. Seguí corriendo, temiendo mirar hacia atrás. En un momento dado, no pude resistir más la tentación y eché un vistazo por encima del hombro. Conté al menos 6 personas, todas vestidas de blanco, que corrían hacia mí. Seguí corriendo, sabiendo que mi coche no estaba lejos. Los siguientes minutos fueron los momentos más aterradores que he experimentado en mi vida. Imagina estar completamente agotado mientras la amenaza de muerte se cierne sobre ti. No podía detenerme. Mi vida literalmente dependía de ello. Finalmente, vi mi coche a lo lejos, y justo detrás de él estaba un oficial de policía. Llegué a su coche y me incliné, casi vomitando antes de que siquiera tuviera la oportunidad de hablar. Me giré y esas personas que me habían estado persiguiendo ya no estaban a la vista. El policía me dijo que había llamado a Plutas Ataba A, lo cual agradecí enormemente. Le di un informe completo a la policía y lo que me dijo fue escalofriante. Al parecer, Utah alberga la mayor población de mormones del país y no es raro encontrarse con gente del bosque en bosques sin marcar.
El bosque específico que estaba explorando tenía en realidad una historia muy rica, especialmente en lo que respecta a cultos y grupos religiosos del bosque. El policía me dijo que probablemente me había encontrado con uno de esos grupos y que había sido estúpido al explorar una parte aleatoria del bosque. Honestamente, lo que me dijo ese policía hace tantos años probablemente sea cierto. Aún no puedo entender todo esto. Si estaban enojados porque estaba invadiendo su territorio, ¿por qué no me lo dijeron simplemente? No veo por qué sentirían la necesidad de seguirme y perseguirme por el bosque, especialmente después de pinchar mis neumáticos. Esta experiencia es algo en lo que todavía pienso siempre. Historia 2. Matthew Rowe. No me considero un experto en senderismo, pero he disfrutado de esta actividad con entusiasmo durante algunas décadas. He recorrido todos los senderos principales en Estados Unidos y he visitado más del 75% de los parques nacionales de este hermoso país. Como tal, he tenido que encontrar nuevas formas de emocionarme. Recientemente comencé un nuevo pasatiempo: explorar Google Maps en busca de bosques sin nombre y simplemente explorarlos. Es un poco convencional, pero creo que la emoción añadida vale el riesgo de perderse, o al menos eso pensaba. Llevo una mochila con pegatinas caseras para marcar rutas que periódicamente coloco en los árboles para no olvidar el camino de regreso. A medida que paso por cada uno, las quito de los árboles para no dejar basura atrás. Me sorprende que más personas no hayan adoptado este truco. Hace que perderse en un bosque sea casi imposible. De todos modos, esta vez tenía una tarea un poco más desalentadora por delante. Decidí explorar el bosque de Dudley Town, en Connecticut, lo que seguramente daría escalofríos a cualquier persona normal. Si no lo sabes, toda la ciudad ha estado abandonada desde los años 1800 y hay todo tipo de relatos espeluznantes sobre cosas extrañas y similares. Deberías investigar sobre el lugar si te interesa ese tipo de cosas. Yo no soy supersticioso y no creo en las historias de fantasmas. Técnicamente, este bosque está fuera de los límites del público, pero eso no me ha detenido antes. Según yo lo veía, tenía prácticamente garantizado no encontrarme con nadie en esos bosques, lo cual es lo que normalmente busco. Además, soy de Nueva Inglaterra, así que el viaje realmente no fue tan malo. Entré al bosque alrededor del mediodía para asegurarme de que el sol no se pusiera antes de terminar de caminar. Mi primera impresión del bosque fue, honestamente, bastante inquietante. Había escuchado que estaba completamente en silencio y me sorprendió descubrir que realmente lo estaba. No te das cuenta ni aprecias todos los sonidos en el bosque hasta que ya no están. Imagina cerrar los ojos en una habitación silenciosa y solo poder escuchar tu respiración. Eso era lo que se sentía. Para ser completamente honesto, este fenómeno de silencio no me era desconocido. Había estado en bosques sin animales antes. Seguí caminando, colocando mis pegatinas a medida que avanzaba, tratando de sacudirme la sensación inquietante que el bosque me inducía. Seguía pensando que, eventualmente, me encontraría con algún animal, o al menos con alguna indicación de vida, pero no tuve suerte. Después de un tiempo, honestamente, esperaba encontrarme con una persona. Incluso, así de inquieto me sentía. Sin embargo, pronto el silencio del bosque dejó de molestarme tanto. Por primera vez, desde que puse un pie en esos bosques, estaba tranquilo, aunque la calma no duró mucho. De la nada, capté un sonido que hizo que la incomodidad volviera rápidamente. Era un sonido como de gemidos o lamentos,
el tipo de sonido que imaginarías que haría un animal herido. Esa es la mejor manera de describirlo. Aún hoy me cuesta describirlo. Fue especialmente inquietante, ya que era el único sonido en todo el maldito bosque. Me detuve y escuché, tratando de averiguar qué podría ser. Nunca había escuchado algo así. Había una posibilidad de que fuera un silbido hecho por el viento, pero no había viento, así que eso no tenía sentido. Concluí que probablemente era un animal herido, aunque sabía que probablemente no lo era. Me alejé del sonido hasta que desapareció. Seguramente te estarás preguntando por qué no simplemente di la vuelta y me fui en ese momento. Ojalá tuviera una respuesta para esa pregunta. Me dije a mí mismo que si pasaba una cosa más inquietante, eso sería suficiente para mí. Mientras caminaba, comencé a pensar en cómo un animal podría haber sido herido en un bosque como este. ¿Había alguien cazando aquí? No había manera de que hubiera pasado por alto un disparo. Tal vez el cazador había disparado antes de que yo estuviera cerca. Quizás se había olvidado de poner fin a su sufrimiento. ¿Realmente alguien haría eso? Era difícil de imaginar. Todos estos pensamientos y más rebotaban en mi cabeza cuando tropecé con algo en el árbol, justo frente a mí. Había grabados. Sé que suena cliché, pero estoy hablando en serio. Las marcas eran símbolos, no parecían letras, solo cortes aleatorios y pedazos de corteza de árbol faltantes. Comencé a mirar alrededor y vi que varios árboles cercanos estaban cubiertos con las mismas marcas. Eso fue suficiente para mí. Me di la vuelta sin pensarlo 2 veces y comencé a caminar de regreso, despegando mis marcadores de camino a medida que pasaba. Soy una persona curiosa por naturaleza y hasta yo estaba pensando, al diablo con esto. Seguí mis marcadores por un tiempo, antes de ver algo a la distancia que no había visto antes. Parecía ser la guarida de un oso más adelante, o al menos una especie de cueva. Me detuve, confundido. Me conozco bien. Había un 0% de probabilidad de que hubiera pasado por alto algo como una guarida de oso. Y fue entonces cuando me di cuenta. Mis marcadores de camino deberían haber estado a la altura de los hombros, no de la cintura. Mi sangre se heló. Me di la vuelta y comencé a correr de regreso por donde había venido, mirando constantemente por encima del hombro. ¿Cómo pude haber estado tan distraído? Alguien había movido mis pegatinas en un intento de llevarme a esa cueva. Pero ¿cómo era realmente posible que alguien me hubiera estado siguiendo todo el tiempo? No tuve tiempo de pensar en todo eso. Estaba ocupado enfocándome en salir de ese bosque. El problema era que literalmente no tenía idea de hacia dónde iba. Sin esos marcadores de camino, estaba tan perdido como podría estarlo. Seguí corriendo sin siquiera intentar ser silencioso. De todos modos, hubiera sido inútil. El bosque estaba muerto de silencio, aparte de los sonidos que yo hacía. Me detuve para recuperar el aliento y saqué mi teléfono, rezando por señal. Milagrosamente, tenía una barra de señal. Encontré la ubicación de mi auto en el mapa y averigüé en qué dirección debía ir. No estaba lejos, y justo en ese momento, la señal se perdió. No importaba, ya sabía a dónde iba. Y fue entonces cuando los gemidos comenzaron de nuevo, solo que esta vez eran el doble de fuertes. Corrí más rápido de lo que jamás había corrido, aunque mis mejores años de forma física ya habían quedado atrás. El sonido parecía venir justo detrás de mí, pero cada vez que miraba no podía ver nada. Después de los peores 10 minutos de mi vida, finalmente llegué al borde del bosque y los gemidos se detuvieron abruptamente. Salté en mi coche y me fui a toda velocidad antes de que lo que fuera que me perseguía tuviera la oportunidad de alcanzarme. Ese día
arruinó el senderismo para mí. Aquí está mi explicación racional de lo que sucedió. Algún ermitaño o tipo extraño vive en esos bosques y me vio antes de que yo lo viera a él. Luego, por alguna razón, me siguió y jugó con mis marcadores de camino, con la esperanza de llevarme hacia esa cueva. Supongo que tenía un silbato o algo que hacía ese ruido de lamentos, y por eso se detuvo tan abruptamente una vez que se dio cuenta de que no iba a atraparme. Sé que hay agujeros en esta explicación, como cómo podría alguien soplar un silbato durante tanto tiempo mientras corría a toda velocidad. Estoy abierto a que alguien sugiera explicaciones. Tal vez hay una razón por la que ese bosque está fuera de los límites. Historia 3. Tonto Calvin. Y cuando era más joven, mi casa de la infancia era la más adecuada para las reuniones del grupo. Había varias razones para esto. Mi papá tenía una enorme cueva de hombres en el sótano con un suministro casi ilimitado de cerveza. Además, mis padres generalmente nos dejaban beber allí y nos dejaban solos la mayor parte del tiempo. Vivía en una parcela de tierra bastante grande y mi casa estaba junto a un bosque de tamaño decente. Si caminabas por el bosque desde mi casa, te encontrabas en un camino de tierra y al otro lado de la carretera estaba el embalse, un lugar que tenía mi corazón desde que era niño. He cortado innumerables agujeros en la cerca del embalse, tantos que la Comisión del Agua dejó de repararlos. Después de todo, es ilegal que cualquier civil invada la propiedad del embalse. Sin embargo, siendo niño, era mi santuario. Iba allí para fumar, alejarme de mis padres, nadar, pensar. Era realmente un lugar hermoso y probablemente lo único que extraño de esa época de mi vida. Mis amigos y yo estábamos jugando unas rondas de billar en mi sótano con música EDM estridente de fondo cuando mi amigo Chester tuvo la brillante idea de dar un paseo por el bosque hasta el embalse. El aburrimiento comenzaba a apoderarse de nosotros, así que todos estuvimos de acuerdo. Además, el sol aún no se había puesto, por lo que no sería un problema navegar. Éramos 5: yo, Chester, Rick, Jasper y Hazen. No recuerdo muchos detalles, pero estoy bastante seguro de que Rick y Hazen se llevaron algunas cervezas para el viaje. Eran los bebedores de nuestro grupo de amigos. Yo ya había tomado algunas, así que no quería exagerar. El embalse era enorme, por lo que, incluso después de cruzar la cerca, aún teníamos que caminar un poco. El bosque estaba un poco embarrado por la lluvia de antes, pero ya estábamos comprometidos con el plan. Había un acantilado en el lado cercano en el que solíamos pasar el rato, así que fuimos allí esa noche. Después de un rato, decidimos seguir caminando y pasar el rato en el otro lado del embalse. Para llegar allí, tendríamos que caminar a lo largo del lado cercano hasta el final, donde podríamos cruzar al otro lado. Luego podríamos caminar por el lado lejano hasta llegar a una sección muy suave que solíamos llamar la playa. Después de unos 20 minutos de caminata, nos encontramos en el lado lejano del embalse. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse raras. Hazen levantó la mano y señaló a lo lejos. Recuerda, estábamos en el lado lejano del embalse de forma ovalada, pero aún no habíamos llegado a la playa. Hazen señaló a nuestra derecha, donde nos dimos cuenta de que algo se movía hacia el embalse, en el mismo lado en el que estábamos, aunque mucho más abajo. Los 5 nos callamos y seguimos observando mientras la figura oscura avanzaba lentamente hacia el agua. Estábamos algo emocionados, porque significaba que podríamos tener algún tipo de encuentro, lo cual generalmente era bienvenido. A medida que la figura se acercaba al agua y salía del bosque,
Nos dimos cuenta de que estaba arrastrando algo. Cuanto más avanzaba, más podíamos ver. Finalmente, nos dimos cuenta de lo que estaba arrastrando. Una gran bolsa de basura negra que claramente tenía algo relativamente pesado en su interior, por lo lento que se movía la persona. Ahora, no quiero hacer suposiciones, pero en ese embalse se han encontrado un par de cuerpos a lo largo de los años, por lo que en ese momento rápidamente asumimos lo peor. Ya no sonreíamos ni hablábamos, solo mirábamos en silencio a la figura que arrastraba lo que suponíamos era un cuerpo hacia la orilla del agua.